Volvemos a las informaciones. Noticias Colombia. Ya son las 6 de la mañana, 15 minutos en Noticias Colombia. Una de las grandes situaciones que genera la cuarentena, Alan, la decisión de las autoridades de pedirle a la gente que se quede en casa, es la convivencia. Si ha cambiado o no, o nos ha puesto a prueba como sociedad para saber convivir, de hecho, con las personas más importantes en nuestra vida, que es la familia. La convivencia en familia, que uno pensaría para mucha gente es el mejor escenario, para muchos no. Puede haber muchos conflictos, padres que se están separando, hijos que son conflictivos, mamá conflictiva, papá conflictivo, el abuelo. Es decir, hay mil posibilidades, mil circunstancias que pueden hacer la convivencia realmente complicada. Sí, y siguiendo el ejemplo de otros países, por ejemplo, países europeos que viven esta emergencia del COVID, han tenido repuntes importantes en casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Acá en el país, lo que han dicho las autoridades, y lo reiteraba en las últimas conferencias el ministro Michael Soto, los niveles se mantienen estables. No puedo decir normales porque ojalá que no haya ningún caso de violencia, pero se mantienen estables. Eso sí, con el riesgo de que conforme se vaya alargando esta situación, vayan aumentando los casos, aumente la tensión, la incertidumbre también en las diferentes casas, en las familias costarricenses. Por esa razón es interesante tener esta mañana a la psicóloga Julieta Montoya, que nos acompaña vía telefónica. Ella es vocera del colegio, porque hay consejos, hay maneras, hay formas, hay fórmulas también para mantener, en estos casos, ¿qué será? La calma en tiempos de crisis. A propósito de lo que está pasando, por ejemplo, con ese tema que usted aborda de la violencia intrafamiliar. Doctora Julieta, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo va? ¿Cómo va el trabajo en estos días que me imagino para ustedes, supongo, ha sido intenso? Sí, bueno, y no tanto por también la situación económica, por las dificultades del traslado de las personas. Cada quien vive la situación de manera intensa, pero claro, lo que decían, lo que venían hablando ustedes, ¿no? Como que todo está cambiando, estamos en un momento de mucha incertidumbre y de no saber cómo enfrentarla, porque esto es un cambio que se nos ha impuesto a toda la población, está a nivel mundial. Entonces, bueno, estamos como también aprendiendo, es algo totalmente nuevo e inexplicable. ¿Quién se hubiera imaginado que esto iba a pasar? Un mes atrás, 2 meses atrás, era imposible que no llegara incluso hasta Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, como lidiando también con todo esto. Esa palabra es clave, ¿no? Incertidumbre, que yo creo que al final es la que estamos viviendo todos como sociedad. Sí. Hay doctora Montoya, yo no sé si fórmula, si llamarlo así, al final. Es una, no. Digamos, bueno, no. No hay fórmula ante esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo convivir y saber convivir en un momento así? Bueno, es que cada persona lo va a vivir de manera muy, muy distinta. Y esto tiene que ver con cómo afrontamos las situaciones, porque esto es una crisis. Y ante las crisis sale lo mejor o lo peor de cada quien. Y en esto tiene que ver las situaciones, no es lo mismo quien tiene un trabajo seguro a quien no lo tiene, no es lo mismo las edades, no es lo mismo un adulto mayor, un niño, una mujer, un hombre. Entonces todos atravesamos situaciones totalmente distintas y tenemos recursos para hacerlo, que son los recursos de personalidad, y también están los recursos sociales y los recursos estatales. El país, el gobierno tiene que afrontar también esto en forma colectiva. Esto también nos apela a nivel individual, a nivel social y a nivel mundial. Tenemos que hacer siempre estas lecturas, ¿no? Solo y solas no nos salvamos. Acá nos salvamos juntos, todos, ojalá, y todas, pero también nos afecta a nivel individual, y ahí es donde también creo que es muy importante señalar que hay que buscar ayuda. Yo insisto mucho con que este distanciamiento es físico, todos nos tenemos que cuidar, ¿no? Sabemos que tenemos que mantener la distancia. Ahora que mencionaban esto del bus, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que evitar tocarnos la cara, tenemos que evitar un montón de situaciones, pero eso no significa distanciarnos emocionalmente. Tenemos que buscar siempre las cosas que nos hacen bien.
buscar las redes de apoyo, buscar aquellas relaciones, vínculos que nos hacen bien. Tenemos que apelar a la ayuda social también si la estamos necesitando. Para eso se están ampliando un montón de servicios y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y también diferenciar. Una cosa es situaciones difíciles de manejar y otra es vivir violencia. Y ante eso hay que hacer una denuncia y hay que actuar, ¿no? Entonces para eso están las líneas del INAMU, para eso está el 911 también, las fiscalías y todas las otras cosas que, bueno, que ya los medios de información han estado brindando. Doctora, ¿se puede mantener positivismo en medio de una situación así o habrán días de más incertidumbre que otros? Le pregunto porque, bueno, muchos están ya perdieron su trabajo o todavía tienen la incertidumbre de qué va a pasar. Está todo un temor, creo que generalizado también, de que nos vamos a enfermar, de que si hago esto me puedo enfermar y de forma grave. ¿Cómo mantener ese balance en el desarrollo de una vida normal? El miedo es normal en esta situación, porque esto no lo podemos controlar. Lo importante siempre es pensar que esto es transitorio. O sea, no sabemos cuánto, ¿no? Nuestra cotidianidad, nuestra manera de vivir cambió. Y en distintos aspectos, ¿no? Para quien se queda en la casa y para quien no, porque para quienes tienen que salir para ganarse el pan diario, hay que salir y no queda de otra. Entonces ahí se afloran más miedos también porque hay mayor exposición. Pero hay que señalar esto, el miedo es normal en esta situación, porque nos sentimos todas y todos vulnerables, no nos sentimos indefensos y eso es muy difícil de manejar. Y yo lo que sostengo también es que se vive día a día. Hay días de días. Hay días en que estamos mejor, con más esperanza. Hay días que podemos enfrentar mejor las cosas porque fuimos hablando o nos conectamos con lo que sentíamos. Cada quien va a ir viendo. Y hay días en que estamos angustiados, que estamos más preocupados, que estamos más enojadas también y más enojados. Hay días en que tenemos mucha impotencia, que no podemos manejar las cosas y vivimos con mucha tensión. Y hay días en que estamos calmados. O sea, no hay fórmula. Lo que hay es también mirarse mucho a sí mismos y poderle dar lugar a estos sentimientos y después ir viendo, bueno, ¿qué me pasó con esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Cómo lo puedo ir trabajando? ¿Qué me pasa a mí con esto? Creo que eso es bastante importante señalarlo, ¿no? De que no podemos decir, respire de tal forma, escuche tal melodía, haga ejercicio, porque de eso estamos rebasados. Todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer. Sí. y incluso realmente nos están pidiendo que escribamos un libro, sí, que compongamos una canción. Si hacemos y repetimos esto, también estamos agotadas y agotados. Y no damos lugar a lo que estamos sintiendo. Cada quien sabe lo que necesita. Y eso es lo que tenemos que buscar, lo que cada uno necesita y lo que necesitamos a nivel social también. ¿Qué necesitamos como sociedad? Claro, es que preguntaba lo de la fórmula porque, claro, es lógico pensar que sería absolutamente utópico porque depende mucho de los escenarios. Un escenario es una pareja sola o tener un hijo. Es decir, son dos escenarios completamente distintos con un niño que además sea un terremoto, ¿no? Que sea hiperactivo. Sí. El otro y a eso escenario... hay que agregarle si tengo trabajo o no tengo trabajo. Exactamente. Y a eso tengo que agregarle si vivo violencia o no vivo, cómo está la pareja, si el niño tiene tiene que salir por una emergencia médica. O sea, a eso hay que agregarle toda la vivencia que hemos teniendo atrás. O sea, nosotros como sociedad estamos atravesando una crisis. Las crisis son oportunidades también. En este momento no vienen todavía los aprendizajes, ojalá en el futuro vengan, pero estamos frente a una crisis. ¿Cuánto influye, doctora, el escenario? Ahora que estamos pensando precisamente en los escenarios... La pandemia, claro. No, ¿cuánto influye, digo, el sitio? A ver, una cosa es vivir o convivir en un sitio, digamos, que sea amplio, que tenga un buen patio. Alguien tendrá piscina y entonces disfrutarán distinto. Pero otra cosa es pensar en una casa pequeñita, donde están todos muy juntos, viven en un solo cuarto. Es decir, ¿esto cuánto influye el entorno en la tranquilidad? Muchísimo. Nosotros
Le agrego, perdón, a este comentario de Henry también lo que informaba el Estado de la Nación. Hay viviendas que no tienen internet, hay viviendas que no tienen ni siquiera televisor o servicio por cable, que puede ser un distractor en medio de toda esta emergencia. Sí, o pensar que todo el mundo está haciendo teletrabajo. Eso es imposible. No, cada situación y la situación de encierro y de tener menos posibilidades de recursos, claro que afecta. Y ahí es donde hay que apelar a donde no hay, a todo lo que tenga que ver con la creatividad, porque hay situaciones donde los niños necesitan jugar, por ejemplo, ¿no? Necesitan ese espacio de juego. Y ahí es usar mucho la imaginación, ver con los recursos que tenemos, tratar de que al menos se salga un poco a la ventana, apelar a la radio. La radio es un recurso que a lo mejor es mucho más accesible en algunos hogares y ahí buscar música, poder hacer cuestiones, pero ahí las personas la tienen mucho más difíciles porque no hay espacios de socialización, los chicos ya no pueden, las niñas no pueden salir a jugar. Sí. Los padres están totalmente agobiados y preocupados, y eso también es importante. La preocupación de los adultos, que es muy, en este momento, acuciante, tiene que manejarse y trabajarse con los niños. No los podemos convertir a los niños en nuestros confidentes o que vivan todo. También tenemos que hacer de mediadores en ese sentido y tener mucho cuidado, porque los niños también están totalmente afectados frente a eso. No, es que nos compete a todos. Claro. Y las condiciones de hacinamiento, de encierro, de falta de recursos, claro que inciden mucho más. Somos seres humanos que necesitamos socializar. Sí, tenía razón y lo está recordando aquí un oyente, un audio que circula por ahí que con humor dice, dígale a Neymar que se quede en la casa, pero dígaselo también a alguien de la Carpio a ver cuál de los dos se quiere quedar en la casa. Es cuestión también de ese escenario. Ahora, lo otro es cómo evitar, doctora, finalmente la sensación de, a ver, algún calificativo, de ahogo, para llamarlo de alguna manera, que en algún momento una familia pueda estar sintiendo, porque una cosa es que yo pueda distraer a mis hijos unos días, 3 días, 4 días, encontramos juegos, encontramos distracción, pero ya llega el momento en el que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo liberar un poco ese ahogo que se siente en algunas oportunidades? Bueno, la mejor manera de liberarlo sería hablándolo y compartiéndolo, no poniéndolo en acto, porque ahí sería la violencia, ¿no? Y esto es lo que puede empezar también a pasar, cómo manejar esas cosas, porque en estas situaciones todos nuestros aspectos se profundizan más, así como se profundizan los positivos, los que tienen que ver con el amor, que sería comemos más, dormimos más, a veces necesitamos más expresiones de afecto, ¿no? Todo el tema del apego, o incluso cuestiones más de tipo sexuales, ¿no? Más relaciones y todo eso se acrecienta en el sentido de los aspectos que tengan que ver con las cuestiones amorosas. Y también se acrecientan las destructivas, las agresivas, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si lo canalizamos bien, estos impulsos más agresivos se pueden controlar mejor. ¿Y cómo se canalizan mejor? Bueno, a través del arte, a través de la música, porque por eso podemos ser seres sociales. Cuando esto ya se agotaron, hay que tratar de, ojalá, hablarlo, porque si uno lo comparte y lo pone en palabras, se baja un poquito la intensidad. Y también tenemos que apelar a que somos seres humanos, y como somos seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Claro. Por eso no nos quebramos frente a esto, porque tenemos los recursos para hacerlo. Y habrá momentos donde será más difícil la situación, y sí, habrá discusiones, porque con lo que dice usted, no se puede estar evitando todo el tiempo. Las cosas a veces salen, y cuando salen, ojalá se pueda llevar a través del diálogo, porque así evitamos situaciones de violencia, ¿no? Y expresiones de agresión, golpes, peleas, insultos, abusos también, porque probablemente esté habiendo mucha cantidad de abusos sexuales, y ojalá que esto se pueda como parar y canalizar bien, ¿no? Porque estamos todos en la casa. Entonces también esto es aprender a convivir, ¿no? Es muy, muy difícil, pero no imposible. Sí, difícil, pero usted tiene razón, tenemos que aprender
De hecho, estamos aprendiendo todos. Claro, un proceso como claro, este. claro. Y no hay fórmula. Eso es muy importante. Cada persona va a ir viendo cómo ir manejando el día a día también. Porque esto hay que trabajar un poco, que es transitorio. Puede durar bastante tiempo. No sabemos cuánto va a durar. Pero creo que es importante pensar que esto es una transición, ¿no? Y el futuro también se nos está presentando incierto, porque después tendremos que sobrevivir a lo que viene, a lo que dejó esta crisis. Pero bueno, hay que apelar a que la humanidad ha pasado por momentos de guerras, de otras pandemias, y ha salido adelante, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de adaptarnos, y eso es muy importante. Doctora Julieta Montoya, ha sido muy amable. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Que Saludos. pase feliz día. Ella es del Colegio de Psicólogos, y esto que al final es lo que nos queda siempre, esa palabrita. Cada vez que terminamos una entrevista, recuerda cuando hablábamos también con la doctora Paola Vargas o hablamos con un economista, la palabra que sale siempre es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, pero me quedo con esta última parte que ella decía, es una transición, esto pasará, no sabemos en qué momento, puede tardar todavía. Eterno no es. No, todavía no. No. Es cuestión de, ¿qué será? 3 meses, que Dios quiera ya todo comience a normalizarse más o menos. Puede pasar varias semanas, pero llegará el momento en el que otra vez esperemos el país regrese a la normalidad. Y no solo el país, el mundo. Eso hay que ponerlo también en perspectiva. No solo somos los afectados, no solo es Costa Rica, sino que es todo el planeta. Y no solo soy yo en mi casa, es que hay muchas familias y hay otras en condiciones muy, muy, muy malas esta mañana. Son las 6:32 en Noticias Colombia. Vamos a comerciales. Ya regresa Noticias Colombia.